El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Y vinieron a él. Y de toda la gran multitud que el Señor había llamado. Marcos 3:13 nos dice que Jesucristo los llamó. Él hizo una elección, una selección. ¿De quién? 14 meses antes, él había salido del desierto y había dicho: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice la Biblia que pasó por el mar, el lago de Genezaret, y allí encontró primero a 2 hermanos, Simón y su hermano Andrés. Y luego, pasando otro poco, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Y Jesucristo le dijo: venid en pos de mí. Literalmente en griego, lo que dijo fue: seguidme. Es una palabra que hoy se usa mucho, seguidme. Seguidme por Facebook, seguidme por YouTube, seguidme. El poder de influencia que tienes se puede notar en el poder de convocatoria que tienes. Nunca te dejes engañar solo porque te digan: tengo muchos seguidores por Facebook, por Instagram. ¿Sabías que hay enemigos que te siguen solo para saber lo que haces, la ropa que te pones, lo que dices? No solo los amigos te siguen, sino también enemigos. Pero aquí Jesucristo dijo: seguidme, seguidme. Y yo os haré pescadores de hombres. 14 meses después, detrás de observar a los discípulos, porque 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice que Dios quiere que todos sean salvos. Dios el Padre quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero lamentablemente no todos van a ser salvos. ¿Por qué? ¿Porque Dios el Padre no quiere? No, Él quiere que todos sean salvos. Él hace un llamado a todos. Como dice la Biblia en el libro de Job, que 2 y 3 veces Dios el Padre le habla a toda persona, a todo ser humano, a lo largo de su vida, mínimo 2, 3 veces, percibió y recibió ese llamado. ¿Por qué? Porque si no fuera así, el juicio
el último juicio, el juicio final, fuera un juicio injusto. Me explico. Si algunos están predestinados para ir al cielo y otros están predestinados para ir al infierno, entonces Dios el Padre, delante de juicio, que en verdad será Jesucristo el que juzga, no puede juzgar a nadie. Porque si vamos a pensar, si algunos estaban predestinados para ir al infierno, nunca tuvieron la capacidad y la gracia de convertirse. Y si nunca le fue previsto de ser salvo, por eso no pueden ser juzgados. Porque hagan lo que hagan, no fueron elegidos. Pero ese no es el pensamiento y así no funciona. Dios el Padre, Él quiere que todos sean salvos. Todos. Pero no todos oyen, reaccionan y aceptan esa vocación. Como hemos leído en 1 Timoteo 2:4, Dios el Padre quiere que todos sean salvos. Pero ¿van a ser todos salvos? Como le preguntaron al Señor Jesucristo, Lucas 13, versículo 23, le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesucristo le contestó y le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es interesante que Jesucristo dice que la puerta del reino es angosta, pero no dice que el reino es angosto. La puerta que te ofrece baratamente el pecado, la carne, Satanás y sus demonios, es una puerta ancha, pero su reino es angosto. El reino de Dios es al revés. La puerta es angosta, pero el reino es inmenso. Hace años, nosotros, como Iglesia Pasión por Cristo, teníamos un lugar alquilado donde teníamos la iglesia. Y de afuera, cuando entrabas a la iglesia, había una puerta angosta. De verdad, angosta. Que muchas cosas casi no cabían por esa puerta tan angosta era. Pero, cuando abrías la puerta, detrás de la puerta, te esperaba un salón, un lugar, una iglesia con más de 1000 metros cuadrados. La puerta era pequeña, pero no la iglesia. Jesucristo también dijo en el Evangelio de Mateo, Él dijo, el camino a la perdición es ancho, pero el camino hacia la vida es estrecho. Y yo me puedo imaginar lo estrecho que es el camino a la vida. ¿Sabes cuánto? Tan ancho como las huellas de Jesucristo. El camino hacia el infierno es ancho, pero el camino hacia el cielo es muy angosto, muy estrecho. La verdad es tan estrecho como las pisadas y las huellas de nuestro Maestro Jesucristo. Cuando dice en Mateo 4:19, seguidme. Hay un texto antiguo
griego, fantástico, alexandrino, que dice: usad mis huellas. Seguir a Jesucristo significa usar sus huellas. Y el Señor Jesucristo, Él llamó a todos. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, el único de esos genes, el único que fue nacido de esa forma, monogenes, para que todos los que creen en Él sean salvos. Dios el Padre, que nos ama con un amor profundo, cariñoso, que no podemos entender, Él quiere que todos sean salvos. Él ama a todo el mundo, Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, ama a todo el mundo. Él no odia a nadie. Bueno, hay uno, que es el chiflado del diablo, pero es otra cosa. Pero Dios el Padre, Él no siente odio contra el ser humano. Él ama al pecador, pero Él odia al pecado, eso sí. Y Dios el Padre, Él ama a todos los musulmanes. Él ama a todos los evangélicos. Él ama a todos los hindús. Él ama a todos los árabes. Él ama a todos los judíos. Él ama a todos los budistas. Él ama a todo el mundo. Pero sabiendo que solo hay un camino hacia el cielo, que son las huellas de aquel que dejó las huellas de la tierra hacia el cielo. ¿Sabes? Cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, cuando Él regresó al cielo, Él dejó huellas de la tierra hacia el cielo, no del cielo hacia la tierra. Por eso, las huellas nunca te llevan para abajo, para atrás, sino hacia la presencia del Padre. Y Jesucristo dijo: seguidme. Y muchos le siguieron, miles. Él hace una invitación completa. Pero la Biblia dice que en Lucas capítulo 6, versículo 12, en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y ahora oye, y escogió a 12 de ellos. Jesucristo hizo un llamado a todos. Y de los que le siguieron, la Biblia le llama discípulos. Pero ahora iba a venir una selección muy importante, que era atraerlos más cerca. A lo largo de tu vida con el Señor, puedes observar una cosa: que el Señor siempre te atrae más cerca a su corazón, a su amor, a su presencia. En Marcos 3:13 dice: subió al monte y llamó a los que Él quiso. Es el Señor el que llama. En la carta de los Hebreos podemos leer algo impresionante. Cuando la Biblia dice que nadie se toma la honra de llamarse a sí mismo. Hebreos 5, versículo 4. Nadie se puede llamar él mismo. Tú te puedes presentar al Señor, pero no te puedes llamar. Lo mismo que Aarón.
Aarón él mismo no se llamó. Fue el Señor que lo llamó. Y yo he visto personas que se autoproclaman sobre algo, con algún ministerio, y no tienen llamado. Y lo que no es de Dios nunca será de Dios. El llamado tiene que venir del Señor. Es individual. Tú puedes oír el Evangelio de Jesucristo, su amor, su cariño. Pero eso te tiene que venir personal a ti. El Evangelio es como un mensaje que conoce tu correo electrónico y va hacia tu vida. Es como una carta que sabe dónde vives. Es como un paquete que sabe dónde encontrarte. El Señor se acerca a tu vida, te ofrece la fe en Jesucristo porque es un regalo, la medida de la fe, como dice Romanos 12, versículo 3. Y Él quiere que todos sean salvos. Es interesante. ¿Pero qué significa ser elegido y predestinado? Es interesante que en la carta de Apocalipsis encontramos ese pensamiento cuando dice en Apocalipsis 17, 14. Y quiero que estés atento, porque es interesante cómo el Señor los identifica. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero, que es Jesucristo, los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con Él, atención, son llamados, elegidos y fieles. Es interesante. Son llamados hacia la salvación, pero elegidos para un propósito. El llamado es el llamado a la salvación, pero el ser elegido es la elección, la selección con un propósito muy, muy especial. ¿Qué significa eso? Ser elegido y predestinado. Romanos 8, versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Y ahora oye, a estos, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora oye, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Mateo 20, versículo 16 dice otra cosa interesante. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y ahora oye, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Interesante, muchos son llamados. En griego, kletos, son llamados. Pero pocos son escogidos, ekkletos. El que convierte el llamado del Señor en una relación con el Señor se cualifica para lo que el Señor ha previsto hacer con sus obras. Efesios 1, versículo 4 dice que nosotros somos elegidos por el Señor
según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Interesante. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros, en Cristo Jesús, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, escogidos del Señor. ¡Wow! Vestíos santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1:4 dice: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, conocemos vuestra elección. Y oye lo que dice Lucas 18, versículo 7. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos? ¡Wow! ¿Existe la predestinación? Sí. Y a eso voy en un momento. Jesucristo dice en 2 de Pedro 1, versículo 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, llamamiento. Vuestra vocación y elección, tremendo. ¿Qué significa ser llamado? ¿Ser elegido o ser apartado? Hay un versículo que el apóstol Pablo con tanta fuerza lo revela, que es impresionante, que es Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice, y me llamó por su gracia. Esa palabra apartar en griego se llama aphorizo. Y es una de las palabras que proviene de la palabra horizonte. Aphorizo también significa poner un surco, una valla, separar para un propósito. Sobre cada ser humano hay un llamado, pero no todo ser humano dice sí al llamado. Y aunque digan sí, no hay ninguna garantía si el ser humano no quiere. Déjame explicarte una cosa. Nosotros siempre nos sorprendemos con Judas. Si hay alguien entre los 12 apóstoles que nos sorprende, primero es Pedro, pero también Judas. Son lo que más se habla de los 12 apóstoles. Y Judas, querido Judas, el nombre Judá no es nada malo. Judá significa alabanza, estar agradecido, alabar al Señor. Un familiar del Señor Jesús, medio hermano, lo mismo que Santiago, en el Nuevo Testamento que escribe la carta de Santiago, había otro medio hermano que se llamaba Judas o Judá, que es la penúltima carta en el Nuevo Testamento. Pero este Judas Iscariote era llamado por el Señor. ¿Y sabes qué? Es interesante que la última noche, cuando Jesucristo fue entregado, es interesante que Judas se acercó al Señor. Y dice la Biblia que se acercó
y le besó al Señor. Y Jesucristo dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En Mateo, Marcos dice: amigo. ¿Con un beso, amigo? Ahora tienes que saber que la palabra amigo en griego se llama phileo, filos. De ahí viene la palabra filosofía o Filadelfia. En la última noche, cuando Judas se acercó a Jesucristo, Jesucristo dijo una palabra en griego que nosotros en castellano, en alemán, tenemos un equivalente. Cuando Judas se le acercó, él no dijo: Filos, amigo, porque Filos es amigo que yo amo, amigo que me ama. No. Cuando Judas se acercó, Jesucristo le dijo: Hetairos, que en español significa fulano de tal. ¿Sabe lo que a mí me sorprende, querido oyente? Que Jesucristo, en la última noche, no se acordó del nombre de Judas. ¿Te acuerdas de sus palabras? Mateo capítulo 5 al 7, donde dice Jesucristo: y muchos dirán: he hecho milagros en tu nombre he predicado. Y Jesucristo dirá: nunca os conocí. Esa palabra en griego, nunca os conocí, en griego es la misma palabra que se usa entre María y José. Mateo capítulo 1 dice que José no conoció a María hasta que tuvo su primogénito. Interesante, la Biblia no dice que Jesucristo era el unigénito de María, sino el primogénito. Si hubiera sido el unigénito, así lo dejamos. Pero la Biblia le llama el primogénito de María, pero el unigénito de Dios. Luego, Mateo, Marcos, Lucas y primera carta de los Corintios nos comenta que María y José luego tuvieron hijos. María era virgen, sí, cuando el ángel le visitó, Lucas 1:35. Era virgen cuando estaba embarazada. Y era virgen cuando Jesucristo nació. Absoluto. Pero la Biblia dice que José no conoció a María. ¿Qué significa eso? ¿Que no la conocía? Sí la conocía, pero esa palabra conocer en griego significa no tuvo intimidad. Intimidad. Como dice Jesucristo en Juan capítulo 8, si permanecéis en mi palabra, tendréis intimidad con la verdad. Impresionante. Y Jesucristo dice que en el último día dirá: nunca tuve intimidad. ¿Qué significa tener intimidad con el Señor? La mejor descripción es tener una profunda, viva, cercana, bendecida relación con el Señor. Eso es tener intimidad con el Señor. Y Judas nunca tuvo intimidad con el Señor. Juan, el discípulo, él sabía lo que era la intimidad
en una amistad, como amigo. Cuando dice la Biblia en el Evangelio de Juan, que Juan estaba acostado al pecho del Señor. Y Pedro también conoció a Jesucristo en la intimidad de la oración, cuando de noche le persiguió y dijo: Maestro, todos te buscan. Y Jesucristo dijo: es necesario que vaya a otras ciudades a anunciar el Evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Judas, siempre que aparece, en la Biblia española le llamamos Judas Iscariote. Algunos lingüistas arameos hebreos interpretan el nombre y el lugar Iscariote, Iscarios, de la palabra aramea Iscaria, que significa el falso. Vosotros sabéis que Jesucristo hablaba arameo, hablaba griego, sabía y hablaba hebreo, conocía el Egipto porque de niño estuvo en Egipto, y conocía el latín por los romanos que es presente. Pero entre los discípulos es interesante que según los textos lingüísticos puedes ver cómo Jesucristo habló con sus discípulos arameo. Pero cuando estaba en el templo, hablaba hebreo. Pero cuando trataba con ciertas personas, hablaba griego. Y el Espíritu Santo decidió, lo mismo que Él ha decidido que el Antiguo Testamento esté en hebreo antiguo, el 98%, 2% en arameo, el Espíritu Santo ha decidido que todos los textos de principio fueron escritos en griego antiguo, en koiné, menos uno, que es el Evangelio de Mateo, que fue escrito originalmente en hebreo, pero en la primera copia que se hizo ya se hizo en griego. Por eso, cuando dice la Biblia que Judas Iscariote, esa palabra de Iscarios significa en arameo Iscaria, que significa el falso. Y ese pueblo, Iscario, está en Judea, al norte. Es un pueblo pequeñito, al norte del lugar de Silo, donde David recibió los panes de la preposición, que ahora vamos a eso también. Ese pueblo en hebreo se llama Karijat. Pero algunos comentarios piensan que el nombre o relacionan el nombre Iscarios con el nombre latín Sicarios, de donde proviene la palabra española sicario. Sea lo que sea, Judas nunca tuvo una relación profunda con el Señor. Es interesante, fue llamado, pero no convirtió el llamado en una relación. Es importante que tú conviertas ese llamado en una relación con el Señor. ¿Por qué? Porque sabes que, querido oyente, puedes tener lo que quieras. Y yo sé que los cristianos que me van a oír ahora saben de lo que hablo. Que saben que lo más valioso que un ser humano puede tener
El tesoro más grande que un ser humano puede tener. Y yo sé que los hermanos cristianos, católicos, evangélicos, presbiterianos, adventistas, todos me van a entender cuando digo que el tesoro más grande que un ser humano puede tener es una relación profunda con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tienes que convertir el llamado en una relación. Y ese acceso, como dice Salmo 5, versículo 7. Mas yo, por la gracia de Dios, puedo entrar en tu casa. Convierte en esa entrada a esa casa, conviértela en tu casa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es interesante que Jesucristo nos llama a su presencia. Él dice en el Evangelio de Juan capítulo 17, Padre, yo quiero que a donde yo esté, ellos también estén. Ahora, tienes que saber una cosa. En el Antiguo Testamento hay un versículo sobre los panes. En Éxodo capítulo 25, versículo 30, habla de esos panes que nosotros le llamamos en castellano el pan de la proposición, que es el pan que el sacerdote le dio a David en 1 de Samuel capítulo 21. No había panes, no había nada de comer, y el sacerdote le dio los panes, esos panes que cada 7 días eran cambiados por otros panes. Habían 2 mesas con panes en el lugar santísimo, el lugar santo. Y esos panes se quedaban 7 días simbólicamente delante del Señor. Y cada 7 días se cogía pan fresco. Pero ¿sabes cómo le llaman a ese pan delante del Señor? En español le llamamos el pan de la preposición. En alemán es interesante que le llama los panes con la mirada de Dios. Cuando yo leí eso, estuve mirando lo que dice en hebreo. Y en hebreo le llama los panes de su rostro. Déjame explicar algo, querido oyente. Atención. Los panes de su rostro. El pan que los sacerdotes hacían, lo ponían en la presencia del Señor y simbólicamente hablando, espiritualmente explicando, esos panes estaban tanto tiempo delante del Señor hasta que el rostro del Señor fue imprimido. Cuando se sacaba a los 7 días ese pan llevaba imprimido el rostro de Dios. Eso a mí me enseñó hace años el Señor, que no reparte nada como pan, que no predique nada como pan, ninguna predicación, hasta que la predicación no lleve el rostro de Dios. Porque el pan sin el rostro es cualquier pan. Pero el pan con el rostro lo cambia todo. Y déjame explicaros una cosa. El pan
en el Antiguo Testamento llevaba el rostro del Padre. El pan en el Nuevo Testamento lleva la vida del Hijo. El pan de la preposición llevaba el rostro de Yahweh Adonai Elohim. Pero el pan, que es la vida de Jesucristo, que es la palabra de Dios y es la recompensa, porque el Señor le dará maná escondido. Hay un maná que Dios esconde, que no es para todos. ¿Sabes, querido oyente? Mire, estamos muy equivocados. Nosotros cristianos, muy equivocados en algunas cosas. En algunas cosas estamos mal equivocados. Pensamos que podemos hacer lo que queramos. No. Si tú eres cristiano, tú no puedes mentir, tú no puedes robar, tú no puedes hacer cosas malas. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Por qué? ¿Porque es pecado? No. Porque no es compatible con la presencia de aquel que te llamó a su presencia, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su presencia requiere respeto, temor a Dios, santidad. No es algo que tú y yo podemos hacer, que tú y yo provocamos. No. La santidad es como la radiación en una fábrica radioactiva. Si tú entras a un lugar donde están los barrotes esos radioactivos, te vas a llevar radioactividad. Te vas a contaminar con radioactividad. Lo mismo que Chernobyl y muchos sitios están contaminados. Y esa radioactividad en alemán se llama Halbwertzeit. Es el tiempo que se mide más o menos para que de nuevo esa radioactividad te deje. Y probablemente son 15.000 años. La radioactividad se queda en un lugar 15.000 años. Yo me pregunto una cosa. Si la radioactividad se queda mínimo 15.000 años, ¿cuánto más la santidad? La santidad, la gloria de Dios, su rostro, su presencia. Yo creo que si uno se puede contaminar con radioactividad, ¿cuánto más con ese alumbramiento de su rostro? Cuando dice en el libro de Números, capítulo 6, y dice esa oración, y así vas a bendecir al pueblo de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor, oye la palabra, hará resplandecer. Esa es la palabra. Radiación su rostro sobre ti. Y tenga de ti gracia. ¡Wow! El Señor alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. En Salmo 90 encontramos algo con el rostro y ese alumbramiento de su rostro. Cuando dice en versículo 16, dice, aparezcan tus siervos tu obra.
y tu gloria sobre sus hijos. Y ahora oye, cuando dice en español, sea la luz del Señor sobre ti, en hebreo dice, sea la amabilidad del Señor sobre ti. Esa palabra amabilidad es esa palabra de alumbramiento. Y dice, y que el Señor confirma la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos, confírmela, o como dice en hebreo, sujétala con cuerdas. Es la presencia de Dios, es la diferencia. Si algo diferencia al cristianismo de todo, de todas las otras religiones, hay una palabra, una. Una vez el escritor C.S. Lewis, en una universidad, en una discusión sobre pensando qué es el cristianismo y cómo se podía expresar con una palabra el cristianismo. Cuando todos habían hablado, el gran escritor C.S. Lewis dijo esta palabra: grace, la gracia. Es la gracia de Jesucristo que nos atrae su presencia. Es la gracia, querido oyente, por la gracia de Dios, Él nos abre las puertas. Por su gracia somos llamados. Por su gracia somos salvados. Y si algo diferencia al cristianismo de todas las religiones, os voy a contar una cosa. El que diga que es budista, ni el karma, ni Buda están presentes. El que diga que es musulmán, ¿de acuerdo? Pero Mahoma no está presente en sus vidas, ni Allah. La única, vamos a llamar, religión que tiene presente a que en quien cree es como dice Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Jesucristo nos llamó a su presencia. Jesucristo está con nosotros. Jesucristo está contigo en tu casa. Jesucristo está ahora ahí a donde tú estás. Y todo puede cambiar. Todo puede empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque el buen pastor está con nosotros. Nunca se alejó. Y Marcos 3 dice que llamó a los que Él quiso. Es el Señor el que llama. Pero el que tiene que huir somos nosotros. Y vinieron a Él para que estuviesen con Él. Pastor, me preguntan, ¿de dónde todo eso? ¿De dónde lo ha estudiado? Querido, todo esto proviene de la presencia del Señor, de la intimidad con Él. En mi vida pueden pasar muchas cosas y la vida es complicada. Y solo una cosa realmente me preocupa. Y si eso está mal, entonces estoy preocupado. ¿Y qué es? De experiencia, a lo largo de los años me he dado una cosa cuenta. Venga lo que venga. Y pueden venir cosas fuertes. Pero si tu relación con el Señor, tu cercanía, tu intimidad con Él, todo está bien, entonces todo lo otro, antes o después, irá bien. Porque su presencia, la presencia de aquel que resucitó entre los muertos, eso hace la diferencia. ¿Por qué le puedes cantar al Señor?
porque Él vive y te oye. Porque puedes alabarle, porque Él vive y te oye. ¿Por qué te anima Jesucristo a orar? Porque Él vive y te oye. Nuestro Dios, el Padre, Él está con nosotros. Jesucristo está con nosotros. Y el Espíritu Santo. Y sabes, querido oyente, todos nosotros fuimos llamados a la salvación. Todos. Todos. No es complicado. Él lo tuvo difícil para que nosotros tengamos fácil. Por eso, si usted dice, yo quiero conocer a Jesucristo de verdad. Si usted dice ahora, yo de verdad quiero tener a Jesucristo en mi vida y que Él cambie mi vida, que me perdone, que rompa todas las ataduras diabólicas, que restaure mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi situación. Si usted lo desea, querido oyente, vamos a hacer una oración y diga conmigo, Señor Jesucristo, nadie mejor que tú me conoce. Y tú sabes, Señor, que yo te necesito. Y te pido, Jesucristo, perdóname y sálvame, Señor. Y yo pongo toda mi vida, toda mi familia, toda mi situación, la pongo todo en tus manos, Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.